Hola, buenas tardes, mis ojos brillantes. Soy Raquel Fuentes Cuenca y quiero hablarte hoy de los dobles en tu árbol y tu fecha de nacimiento. ¿Cómo puedes saber, según tu fecha de nacimiento, qué dobles tienes en tu familia, en tu árbol genealógico? Y para eso estoy aquí hoy. Me gustaría que me escribieras desde en qué lugar estás. También, si te interesa este tema de los dobles en tu familia, o es algo que para ti es la primera vez que lo escuchas y te resulta extraño. Los dobles en nuestra familia nos sirven para detectar creencias, saber y tomar conciencia de quién es doble en nuestra familia, nos sirve para detectar programas heredados. Programas o creencias heredadas que no son nuestras, sino que son de esos familiares nuestros, de nuestros dobles. Por eso, como a mí y a tantas otras personas que he visto en consulta y que no solo en consulta, sino en los cursos online que realizo, les sirven y les ayuda, estoy hoy compartiendo contigo esta información. ¿Cómo puedes calcular, según tu fecha de nacimiento, los dobles que puede haber en tu familia? Si tu fecha de nacimiento te fijas en el mes y en el día, con una diferencia de entre 10 a 12 días para adelante o para atrás de fechas de nacimiento de bien padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, si tienes la suerte de saber su fecha de nacimiento aproximada. Por ejemplo, si yo nazco un 5 de julio y mi abuelo es del 11 de julio, yo seré doble de mi abuelo. Además de fijarte en la fecha de defunción de tu familiar, también están lo que son las líneas maestras. Las líneas maestras son como filas de los meses del año, empezando por enero, 1, 2 y 3, enero, febrero, marzo, y se colocan tres filas. El mes de enero, el mes de abril, el mes de septiembre, el mes de julio, a ver, el mes de enero, el mes de abril, el mes de julio y el mes de octubre serían una fila que serían los meses 1, 4, 7 y 10. El mes de febrero sería otra fila, que serían los meses de febrero, mayo, agosto, noviembre. Y la última fila sería el 3, 6, 9 y 12. Estas líneas maestras sirven, espero que se haya entendido esto de las filas, sirven para ver también tus dobles ahí. Porque si, por ejemplo, mi abuela nace en enero y yo soy de julio, está en mi misma fila, también es doble. Siempre con una diferencia entre 10 a 12 días. Por ejemplo, si ella nace el 1 de enero y yo soy del 9 de julio, pues soy doble de ella. Espero que se haya quedado claro. Si hay alguna por aquí, hola, hola, que veo que os estáis uniendo. No ha sido avisado este directo. Yo generalmente los fines de semana cuando lo hago. Entonces, si no ha quedado claro algo, hacérmelo por aquí, decírmelo por el chat, por favor. Y si no, pues sigo adelante con la explicación. Aparte de la fecha de nacimiento de tus familiares, te tienes que fijar en su fecha de defunción, porque tu fecha de nacimiento puede ser similar a una fecha de defunción de un antepasado tuyo. Por ejemplo, si tu bisabuela falleció, estamos con el mismo ejemplo, ¿vale? Que tú eres del mes de julio. Si tu abuela falleció el 7 de enero, tu bisabuela falleció el 7 de enero y tú eres del 5 de julio, sois dobles también. ¿Para qué te va a servir esta información de quién es tu doble? Si es la primera vez que escuchas este concepto o no lo entiendes muy bien. Porque se tiende a repetir hechos y circunstancias en nuestra vida, tanto personales, laborales, sin que nosotros nos demos cuenta. Está en nuestro inconsciente, está en nuestra memoria biológica celular, está en la memoria de nuestras células. No es algo que yo diga. Yo he podido comprobar esto, pero esto está en multitud de libros, ha habido muchísimos estudios y una de las personas que hoy en día es muy famosa y que todo esto lo lleva a la práctica es Bruce Lipton. Ponerte un ejemplo. Entonces,
sigo con lo de la fecha de defunción. La fecha de defunción exactamente, si yo nazco el día que un familiar falleció, eso es heredero universal y tiene mucho poder porque vas a heredar con muchísimas cosas de esa persona. Entonces, es bueno que tomes conciencia de quién eres doble para no repetir. Incluso puedes repetir reparando, queriendo ser lo contrario de esa persona. Si, por ejemplo, tienes un bisabuelo que robó y robó dinero, tú hoy te puedes encontrar dando y dando dinero y quieres ser donadora para reparar esa falta, ¿no?, que hizo tu antepasado. Entonces, doble por defunción también tiene mucha importancia porque muchas veces nacemos en una fecha similar a la fecha de defunción de nuestro antepasado. Por ejemplo, mis hijos nacieron en fechas tanto de mis abuelos como de una de mis bisabuelas, pero muy similares sus fechas de nacimiento. Y a veces nos fijamos solo en las fechas de nacimiento de nuestros antepasados y también hay que fijarse en las fechas de defunción. Lo de las filas y las líneas maestras, si es la primera vez que lo oís, es tan sencillo como hacer algo, no sé si se va a ver, pero es ponerlo así, ¿vale? Y entonces al ponerlo así a lo mejor lo visualizáis más, lo veis más claro. También está otro concepto que es la fecha de concepción. La fecha de concepción es 9 meses antes de tu nacimiento. Alguien en tu familia puede coincidir, y también estaría en la línea maestra, 9 meses antes de que tú nacieras, puede coincidir su fecha de nacimiento. Todo esto es, como digo y repito, y voy a poner un ejemplo de alguien que ahora me viene a la memoria. Puedo poner ejemplos de mi vida, pero por no repetirlos, porque generalmente pongo los ejemplos de mi vida y de mi familia, pero en consulta pues he visto niños que son dobles de sus abuelos, incluso a veces de su abuelo y de su bisabuela. Es muy fácil a veces conocer la parte materna porque muchas veces nos hablan mucho más las mamás que los papás, pero muchas veces somos dobles de nuestra parte paterna. Entonces, y recordar que además nuestra familia política también hay que mirarla. La familia política es, si tenemos pareja, la familia de nuestra pareja. Entonces se va abriendo el abanico y hay muchas posibilidades de dobles. Pero bueno, os cuento el caso de un niño que vino a mi consulta y que la madre venía porque tenía problemas de adaptación en la escuela, de que se quedaba siempre muy solo, aunque el niño iba bien, sabe leer y no tiene problemas de lo que es el aprendizaje, pero sí le molestaba como la presencia de otros niños, incluso se aislaba al final de la clase más o menos en los fines de semana hacía lo mismo cuando lo llevaba al parque, cuando lo llevaba a diferentes lugares, incluso en la casa le gustaba estar solo. Entonces, preguntándole si había habido en la familia alguien excluido, alguien y hablando de las fechas de nacimiento, hablando de parecidos físicos, que también es otra manera de ser doble, pero hoy estamos tratando por fecha de nacimiento, pues coincidía precisamente, él había nacido en la misma semana que había nacido su abuelo. Y al contarme la historia de su abuelo, ella misma se le pusieron los pelos de punta, ¿no? Como decimos aquí en España, la piel de gallina. El abuelo había sido aislado de la familia, vivía solo en una casa porque los padres, no sé por qué motivo, en este momento no me acuerdo, o no sé si me lo contó, pero los padres lo habían excluido del sitio donde vivía la familia y él se había criado en otra casa y había vivido solo gran parte de su vida, hasta la edad adulta, por lo menos en la infancia había vivido muy solo y excluido. Estaba repitiendo el niño el comportamiento del abuelo. Entonces, esa madre entendió que lo llevaba como en la memoria biológica, que además no solo eran muy parecidos físicamente también. Y esa madre que estaba como migrante en este país me estaba contando que al padre al padre del niño le había pasado también algo similar. Entonces, para que os deis cuenta que a veces creemos que son casualidades y no son casualidades. Cuando veáis que algo se repite en vuestra familia,
que os intuís, que ahí me gustaría saber más de esta antepasada mía, porque me da a mí que de ella tengo que mirar algo que me puede a mí servir para aprender, tirar del hilo y dejar fluir por ahí, porque seguramente vais a encontrar información que os sirva para vosotros y para vuestros hijos, para vuestra descendencia. Recordad que no solo es abrir nuestra conciencia por el bien nuestro, sino porque todas las cosas que sanemos, todas las situaciones y creencias que sanemos, no las vamos a pasar ya a nuestros hijos. Se corta en nosotros la cadena de repetición o de reparación. Veo que no me hacéis preguntas, por lo menos aquí no me llegan. Y, bueno, a mí me gustaría que me comentarais si se ha entendido. Se ha entendido que por fecha de nacimiento cuando sois dobles. Y también si os interesa este tema para hacer más directos sobre lo que es el árbol genealógico, sobre lo que son los dobles, que normalmente tenéis mucha interacción, comentáis mucho. Y esa es de la manera que se aprende en comunidad, porque lo que vosotras compartáis también sirve a todas, sirve a todos. Si no tenéis más preguntas, eh, espero haberos ayudado. O sea, si no tenéis ninguna pregunta, si no tenéis ningún comentario, espero haber... se entendió perfecto, me encanta que hayas... Muchísimas gracias por compartir. Esa es la idea, que se entienda perfecto. Yo normalmente explico las cosas lo más sencillas posibles, sin mucho vocabulario científico. Y para mí esto ha servido en mi vida increíblemente. Os diré que yo todavía hoy sigo descubriendo parte de mi familia. Hace poco me enteré, pues el fin de semana pasado me enteré de lo que era mi bisabuela, o sea, parte de su vida de mi bisabuela, que me ha servido para conocer, porque no sabía casi nada de mi bisabuela y me he dado cuenta no solo de que es doble de uno de mis hijos, y mío, por supuesto, y mío, sino que un hecho que tiene que ver con las relaciones de pareja, yo lo estaba repitiendo por lealtad a ella. Ahora viene la segunda parte, que es cortar esa lealtad y cortar ese lazo energético que tengo con ella, pero en ello estoy toda esta semana y la verdad es que cada vez que descubro algo de mis dobles, a veces viene la información sin preguntar. Yo pregunté mucho cuando empecé, pero ahora estoy leyendo, pero ahora no pregunto y me viene a veces la información sin preguntar. Incluir y ordenar es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Sí, señor, sí, señora. Incluir porque siempre que hay alguien excluido, ese miembro excluido, hasta que no es honrado y reconocido, pues pagamos el pato, ¿no? Y todos tienen derecho a pertenecer, así lo decía Bert Hellinger. Yo soy una fiel seguidora de Bert Hellinger porque para mí fue el primero en el cual empecé todo este camino. Y las constelaciones familiares desde el conocimiento o bien desde cuando ya se constela es un mundo. Todo el miembro que quedó excluido, cuando tú le das su lugar, es un gran paso para todo el clan. Y así es. Y hablar de personas que fallecieron a veces en circunstancias que no fueron conocidas, también lo es. Para mí es un tema apasionante, me tiraría horas hablando de ello, pero si tenéis alguna pregunta en concreto sobre vuestro árbol, sobre la posibilidad de vuestros dobles, yo estaré encantadísima de contestar. Y gracias por compartir. Lau, no sé si es Laura, Menéndez. ¿Desde qué país me escribes? Yo intuyo que es Laura, pero no lo sé. Si me lo puedes decir por aquí, porque yo tengo muchísimas seguidoras de Argentina, seguidores también, pero sobre todo mujeres, también de México, también de Perú. Desde Argentina, soy Laura. Genial, Laura. Pues muchísimas gracias, porque siempre es más ameno el que alguien hable por aquí por el chat. Y además, el ver que hay personas que tienen la conciencia ya como tú es una alegría. Es una alegría para mí y supongo que para las que estén escuchando este directo. Todos los abriles también, Argentina también. Si me ponéis la ciudad, así voy conociendo desde qué partes de Argentina estáis. Así también voy conociendo partes de Argentina. Es un país que me encantaría conocer. Las líneas maestras es
algo que al principio hay gente que se marea un poco con los meses, pero si hacéis esas filas y las tenéis como en un panel, lo vais viendo conforme pasa el tiempo. Y es un trabajo que a veces cuando metes Buenos Aires, genial, las dos de Buenos Aires, muchísimas gracias por compartir. Cuando metes estrés no consigues ver nada y cuando a veces más tranquila estás te viene muchísima información sobre esto. Gracias, gracias, gracias. Soy de Argentina, de Chubut, y quería saber cómo hacer para cortar y perdonar el pasado. Vale, lo de perdonar. Voy a dar la luz, que yo creo que no se me ve, o se me ve muy poco. Estaba atardeciendo aquí y teníamos una luz espectacular del atardecer. Teníamos un arco iris hace como 15 minutos. El perdonar no es necesario. Yo ha habido. No era el tema del vídeo, pero ya aprovecho para hablar de ello. Está claro que si perdonas algún hecho que te ha pasado, por ejemplo, tu madre, tu padre o otros familiares, si perdonas das un paso gigante, pero hay personas que no pueden perdonar. Y el cortar lazos sin perdonar también se puede hacer. Lo primero es tomar conciencia de por qué pasó, porque puede haber una creencia. Por ejemplo, imaginaos que mi madre a mí me rechaza o me abandona, entre comillas, porque me deja al cuidado de otra persona y yo no la puedo perdonar. No entiendo todo el sufrimiento que yo tuve de niña. Estoy poniendo un ejemplo porque no es mi caso, ¿vale? Pero sí es el caso de personas que he atendido. Llevan rencor toda su vida a su mamá porque las abandonó o las rechazó. Resulta que luego en la edad adulta esa mujer viene y yo le pregunto, ¿sabes algo de la infancia de tu mamá? ¿Sabes de las mujeres de tu mamá? Y esta mujer que me estoy acordando ahora, ¿vale? Y me dice, pues sí, en mi clan las mujeres sufrían muchísimo. De hecho, a mí me esperaban chico y me empezó a contar cosas que le habían sucedido tanto a su madre como a su abuela como a su bisabuela. Entonces, la creencia que tenía su mamá era que ella, por ser mujer, iba a repetir lo que a ella le había sucedido, que era un tema de abusos, y no quería tener una niña, quería tener niño por el tema ese. Entonces, cuando ella tiene una niña, no, como una manera de defenderla, la deja al cuidado de otras personas que el padre sí que estaba en la casa como muy vigilante, ¿no? O sea, era una pareja que cuidó de esa niña, pero el padre no estaba fuera de casa, sino que estaba la mayor parte del tiempo dentro de casa y como que podía cuidar mucho y estar presente en la vida de esa niña, que no había pasado así en todo el tiempo. Entonces, esta mujer cuando se dio cuenta de la creencia, tuvo porque se había pasado gran parte de su vida con muchísimo rencor a su madre y cuando se dio cuenta de la creencia de que ella creía que de esa manera su hija no iba a repetir el que ella fuera abusada, pues se puso a llorar. Se puso a llorar y además como que le perdonó, entendió ese hecho. Eso es una manera de a veces perdonar, el entender la creencia que hay detrás de ese comportamiento. Luego hay un trabajo energético que se puede hacer bien mediante cartas. Yo, por ejemplo, el otro día creo que subí, creo que fue a YouTube, una meditación para sanar al papá. Entonces, mediante visualización y meditación se puede, mediante cartas se puede. Como no es el tema del vídeo, ahora lo voy a dejar aquí, pero sobre todo aclarar que a veces no hace falta perdonar. Si es algo que, como malos tratos, por ejemplo, que es muy duro el perdonar, a veces es suficiente con cortar energéticamente ese lazo o lealtad. Y una de las maneras es mediante cartas, otra es mediante visualizaciones y meditaciones, que en la meditación se hace visualización de corte de lazos. Gracias por preguntar. No me acuerdo qué nombre era, porque tenemos por aquí. Soy de Argentina, de Chubut. No, es la primera vez que oigo el nombre de esa ciudad. Julie Clem. Pues muchísimas gracias, Julie, y espero que te haya servido mi explicación. Si no es así, si todavía tienes dudas, pues házmelo saber. En comentarios, cuando suba el vídeo, también me podéis preguntar cuando lo volváis a ver o si os habéis unido hacia el final y lo veis desde el principio.
Lo voy a dejar aquí. Me alegro muchísimo de que estéis en este aprendizaje y os doy infinitas gracias. Os quiero mucho. Hasta otro día, mis ojos brillantes. Chao.